El tema que vamos a ver hoy es la participación y las aplicaciones de la psicología organizacional. Vamos a ver primero la participación de la psicología organizacional. Actualmente, las empresas de hoy tienen que adaptarse a un mercado cambiante, a un mercado que está en constante evolución, donde la motivación y la satisfacción de los trabajadores puede influir en el rendimiento de la empresa. Una rama de la psicología que analiza el comportamiento del trabajador dentro de las empresas y contribuye en las mejoras de las organizaciones del trabajo es la psicología organizacional. La psicología organizacional contribuye en construir climas laborales saludables, tanto desde el punto de vista mental y físico, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones. Aquí tenemos dos conceptos. Uno lo da Cepeda y dice que es la rama de la psicología que se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones y a través de las formas que los procesos organizacionales ejercen su impacto en las personas. Y otro concepto lo da Massel, que lo define como la rama de la psicología que estudia la interrelación entre los trabajadores y la empresa. Vamos a ver cuáles son las funciones del psicólogo organizacional. Primero, debe ser experto en el manejo de técnicas de evaluación y selección de personal que incluyan manejo de pruebas psicológicas, escalas de actitudes, calificación de méritos, determinación de fatiga laboral, etc. Debe generar e incentivar espacios que estén orientados a la formación pre y post de los empleados. Es decir, antes de ocupar su lugar de trabajo y de evaluarlos cuando ya estén en su lugar de trabajo. Debe conocer también sobre el comportamiento y los factores que influyen sobre la conducta humana. Otras funciones del psicólogo organizacional es la planificación, dirección y control como jefe o asistente del departamento, es decir, del área de recursos humanos o también llamada área de gestión del talento humano. Otra función es estudiar y resolver los problemas psicológicos dentro de las organizaciones a través de un proceso de observación, por lo que requiere desempeñarse como tal con ciertos requisitos. Otra función es participar en programas de higiene y seguridad industrial. Ahí entra también lo que es la ergonomía. ¿Qué otras funciones tenemos? Los psicólogos de las organizaciones, donde quiera que trabajen, sea empresas, fábricas, colegios, hospitales, oficinas, universidades, tienen el compromiso de fomentar el desarrollo de la psicología
organizacional en su calidad de ciencia. Deben también poseer la capacidad de promover el conocimiento científico de la motivación humana y en general del panorama del comportamiento vinculado a esta ciencia. Aquí vemos un cuadro, ¿no?, de lo que es la selección, evaluación y orientación del personal. Cuando nosotros tenemos un puesto de trabajo, lo primero que tenemos que conocer del puesto de trabajo son sus requerimientos, la determinación de sus factores, cómo evaluar las condiciones específicas del puesto, qué elementos de motivación requiere la persona que va a cubrir dicho puesto de trabajo. Debemos realizar observaciones de trabajo y entrevistas a las personas que ya han estado en ese puesto previamente para conocerlo mejor. Debemos ser capaces de orientar profesionalmente a la persona que va a ocupar el puesto. También tenemos que tener la capacidad de evaluar el potencial del trabajador. Saber qué dinámicas de grupo se pueden realizar para mejorar la labor de las personas en ese determinado puesto de trabajo. Y qué pruebas psicológicas se pueden aplicar para evaluar a la persona idónea para llegar a ese puesto de trabajo o para evaluar a la persona que ya está en ese puesto de trabajo, es decir, evaluar su rendimiento. Aquí tenemos otro cuadro que es de formación y desarrollo del personal. Aquí tenemos lo que son las necesidades formativas y normativas en la organización. Para esto debemos conocer y tener en cuenta muchos puntos. Debemos conocer el diseño e implantación de programas de la organización. Tener conocimiento cómo se miden los resultados. Saber cómo prevenir o reducir los accidentes en el lugar de trabajo. Debemos conocer los programas de mejora cualitativa aplicados a los recursos humanos. Debemos analizar y observar por qué aumenta o disminuye el absentismo del personal. Debemos conocer la sistematización de las acciones de la empresa. También conocer los programas de cualificación que maneja la organización. Debemos ser capaces de realizar mediciones eficaces de los métodos en la producción de la empresa. Debemos ser capaces también de saber qué técnicas utilizar para medir el impacto del grupo sobre la persona. Debemos conocer los métodos de medición de resultados y saber la evaluación de las acciones que se realizan según la formación y el desarrollo del personal. Vamos a ver en este cuadro lo que son las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, debemos tomar en cuenta que debemos estar atentos a la prevención de riesgos laborales.
Debemos ver la inadaptación laboral, es decir, si el trabajador se adapta o no a su puesto de trabajo o se adapta o no al reglamento interno de la empresa. Debemos conocer la higiene en el trabajo, los puestos especiales y los trabajadores nocturnos debemos darles un especial interés. Debemos estar atentos y siempre tener en mente la programación de programas preventivos para prevenir estrés, síndrome de burnout, etc. Debemos conocer las normas de ergonomía en el trabajo y tener siempre presente el bienestar social del trabajador, ¿no? Todo eso interviene la psicología en cuanto a condiciones de trabajo y salud. Vamos a ver ahora lo que es el marketing y el comportamiento del consumidor. Esto lo ve la psicología del consumidor. ¿Qué puntos ve la psicología del consumidor? Lo que es la publicidad, cómo publicitar un artículo o un servicio, lo que es el marketing o el mercadeo de los productos, los estudios de reacción de los consumidores frente a productos nuevos o productos ya existentes, los estudios sobre imagen del producto y el consumo de este, y también ver el conocimiento de lo que es la investigación de mercados. Vamos a ver ahora lo que es la organización y desarrollo de recursos humanos. ¿Qué vemos aquí? Las problemáticas individuales con incidencia laboral, es decir, el comportamiento individual del trabajador. La intervención en conflictos y negociaciones. El psicólogo debe ser capaz de ser mediador en conflictos y negociaciones. Debemos conocer las adecuadas técnicas para evaluar el desempeño. También ser capaces de realizar el análisis, descripción y evaluación de los puestos de trabajo. Debemos conocer las normas de lo que es la gestión de calidad. Debemos tener siempre presente el adecuado desarrollo del recurso humano. Siempre debemos estar constantemente auditando el trabajo, lo que se llama la auditoría sociolaboral. Y debemos conocer la introducción de las TICs, de las tecnologías actuales, en los esquemas de trabajo. También influimos sobre lo que es la dirección y el management. ¿Qué hacemos aquí? Asesoramos en políticas que tengan que ver con la dirección y la gestión de las unidades organizativas. Podemos asesorar en políticas de desarrollo de la organización. También en lo que tiene que ver con las condiciones del trabajador y las condiciones de su salud. Podemos asesorar en políticas de marketing. También asesorar en políticas que tengan que ver con el personal, sobre su situación laboral y sobre sus mejoras laborales. Y también podemos asesorar en cuanto a políticas de trato social del trabajador dentro de la organización. ¿Qué roles cumple el psicólogo en la organización? Participa
en lo que es la cultura organizacional, es decir, ver sus objetivos, sus metas, su misión, su visión y sus valores. Participa en la mejora del clima laboral. Analiza la motivación de los trabajadores dentro de la empresa. También tiene que ver con los estilos de liderazgo que se llevan dentro de la organización. Ayuda en la toma de decisiones dentro de la empresa. Tiene que ver con cómo se da la comunicación interna y externa de la empresa y cómo mejorar los niveles de productividad de la organización. Un punto al que siempre se le pone especial énfasis en la empresa es el clima laboral, puesto que es muy importante que el trabajador se sienta a gusto dentro de su puesto laboral, se identifique con su organización para poder realizar un adecuado trabajo y cumplir con las metas deseadas. Aquí tenemos una definición que nos da Sonia Palma sobre lo que es el clima laboral. Dice, el clima laboral es entendido como la percepción sobre aspectos vinculados al ambiente de trabajo. Permite ser un aspecto diagnóstico que orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar y o fortalecer el funcionamiento de procesos y resultados organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante conocer el clima laboral que perciben los trabajadores dentro de la organización, ya que esto es algo subjetivo. Cada trabajador percibe el clima laboral de diferentes maneras. Para algunos elementos o factores los pueden afectar más que a otros. Para otros pueden pasar desapercibidos, para otros no los pueden molestar, a otros sí los pueden afectar. Entonces, el psicólogo de la organización tiene que estar pendiente de ir sondeando, de ir observando cómo va el clima dentro de la organización y cómo lo perciben sus trabajadores, ya que haciendo un adecuado diagnóstico del clima laboral podemos orientar acciones preventivas y correctivas para fortalecer el funcionamiento adecuado y el logro de objetivos de la organización. ¿Qué factores forman parte del clima organizacional? Hay varios factores, ¿no? Hay factores externos y hay factores internos que afectan a la organización. Entre los factores internos está el tipo de organización, el tipo de liderazgo que se ejerce. Si la organización es muy rígida, sus reglamentos, los factores que usan para motivar al empleado, los factores remunerativos, etc. Y entre los factores externos están factores que tienen que ver con la persona, la manera en cómo la persona percibe a la organización,
qué tan motivado internamente o intrínsecamente está la persona de acuerdo con su trabajo, problemas personales que se puedan presentar, sus actitudes, etc. ¿Qué instrumentos puede utilizar el psicólogo para medir el clima dentro de la organización? Podemos utilizar la entrevista individual, que puede ser una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada. Podemos utilizar también una entrevista grupal. Dividimos a las personas en grupos pequeños y conversamos con ellos de acuerdo a cómo se sienten respecto a su centro de labores. Podemos utilizar un cuestionario o una prueba para que las personas nos respondan ciertos aspectos positivos o negativos que sienten ellos referente a su trabajo, referente a sus jefes, referente a la estructura de la organización. Podemos utilizar grupos de discusión donde aparentemente de manera informal para los trabajadores, pero de una manera estructurada para el psicólogo, se va conversando y se va indagando sobre qué factores le parecen favorables o desfavorables a los trabajadores respecto al liderazgo, la comunicación, la estructura de la empresa, la cultura organizacional, etc. Y también podemos hacer un seminario de diagnóstico. Podemos ir observando, tomando pruebas, haciendo entrevistas, etc. Luego que obtenemos la información necesaria acerca de cómo perciben los trabajadores el clima laboral o clima organizacional, ¿no? Tenemos estos resultados, podemos utilizarlos de diferentes maneras. Podemos utilizarlos para realizar una retroalimentación o un feedback acerca del tema, para ver una manera de concientizar a las personas sobre algunas normas disfuncionales que hayamos podido encontrar. Podemos utilizarlos para incrementar la interacción y mejorar la comunicación entre los trabajadores, entre los grupos y también entre los jefes y sus subordinados. Podemos utilizar la confrontación, es decir, indagar más del por qué tienen esa actitud los trabajadores frente a su trabajo. Podemos educar a los trabajadores sobre el clima laboral y sobre cómo afrontarlo, sobre la actitud adecuada que deben tener en el trabajo. Podemos ayudarlos a que mejore la participación de los trabajadores para que estos se sientan mejor y mejore el clima laboral. Y podemos realizar diferentes dinámicas para que mejore la energía y se genere un mayor optimismo entre los trabajadores y su relación con la empresa. La psicología organizacional se dedica al estudio de los fenómenos psicológicos individuales al interior de las empresas, de las organizaciones, y de las formas también como los procesos de la empresa ejercen su impacto en las personas. El objetivo principal del psicólogo en la empresa es optimizar el rendimiento de las personas y mantener un buen clima laboral dentro de la organización, que se verá finalmente reflejado en los resultados de desempeño laboral, es decir, en la productividad empresarial. Si vemos que la empresa tiene una productividad positiva, es decir, que los trabajadores se sienten
bien dentro de ella, es decir, observan un clima laboral positivo. Si vemos que la productividad empresarial baja, eso quiere decir que los trabajadores sienten un inadecuado clima, no están de acuerdo con su trabajo, no están motivados y por lo tanto debemos hacer algo al respecto para que no descienda la productividad empresarial y esto pueda perjudicar a la organización. El rol principal del psicólogo en la organización es desarrollar y potenciar el capital humano para contribuir al desarrollo de la empresa, con una visión holística, es decir, una visión completa que le permita relacionar las estrategias empresariales con el desempeño y las acciones de la persona. El clima organizacional del que hablábamos hace un momento es la clave para el éxito de una empresa, puesto que condiciona las actitudes y el comportamiento de los trabajadores. Para ello, las empresas y las instituciones requieren contar con mecanismos de medición periódica de cómo se encuentra su clima organizacional. Los miembros de una organización que tienen una buena percepción de su clima laboral tienen la tendencia a estar más satisfechos. Y si la persona está más satisfecha, pone todo de sí para lograr los objetivos de su empresa, sus objetivos laborales. La identificación del clima es importante para comprender el comportamiento de las personas dentro de la organización, saber que estos pueden ser medidos y que se pueden hacer intervenciones con la ayuda del psicólogo organizacional en beneficio de la empresa y también en beneficio de sus trabajadores. El psicólogo puede hacer intervenciones para mejorar el clima de la institución y mejorar cómo se sienten los trabajadores. ¿Qué aplicaciones tenemos aquí de la psicología organizacional? Como se ha visto, este tipo de psicología surge para resolver problemas concretos de las empresas, como por ejemplo, encontrar a la persona adecuada para el puesto adecuado, alcanzar un nivel de eficiencia óptimo sin causar fatiga o accidentes a los trabajadores, cómo influye el grupo sobre el desempeño de la persona, cómo afectan las condiciones laborales en la productividad, cuál es el estilo de liderazgo más adecuado que se debe usar según los tipos de trabajadores que tenemos, qué factores se deben tener en cuenta para los consumidores de un determinado producto, qué motivaciones influyen sobre la decisión de compra de las personas, ¿no?, para adquirir un producto o un servicio, qué factores físicos o humanos pueden causar accidentes y cómo se puede optimizar la relación entre el hombre y la máquina, entre muchos otros. Todo esto tiene aplicación en la industria, en el comercio, en los negocios, en el gobierno, es decir, en todo tipo de organización. La psicología organizacional, con su desarrollo, ha fortalecido espiritualmente a las organizaciones al valorar y enfatizar la importancia del factor humano dentro de ella, porque actualmente a las personas se les considera como el activo más valioso de la organización y efectivamente las personas en el trabajo generan valor para las organizaciones cuando despliegan todas sus facultades, tanto manuales como intelectuales. Si la persona da el 100% de sí,
mejora tremendamente la empresa. Existen 5 grandes áreas temáticas en las cuales la psicología organizacional contribuye enormemente a las organizaciones, y estas son las siguientes: el área personal, lo que es la ergonomía, la organización, el consumidor y la gerencia. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. La psicología gerencial. En la psicología gerencial, los conocimientos psicológicos se aplican al liderazgo, al ejercicio de mando y de poder y el efecto que éste tiene en los trabajadores, al clima organizacional, a la productividad, a la rentabilidad y al comportamiento organizacional global en todo su conjunto. Esta área también comprende lo que es la evaluación y el desarrollo de las competencias gerenciales para lograr un mejor desempeño laboral. Estudia también los procesos de toma de decisiones de la parte gerencial para optimizar el análisis de los hechos y elegir las alternativas óptimas y con ello alcanzar los resultados deseados por la empresa. Otro tema de estudio aquí es el de los procesos de negociación y sus mecanismos subyacentes para tratar con trabajadores, clientes, proveedores, medios de comunicación, organismos de presión o el gobierno, y facilitar mejores resultados para la organización. La psicología de personal, también conocida como de recursos humanos, potencial humano, talento humano o también conocida ahora como capital humano, se aboca, es decir, su objetivo es el óptimo empleo de las personas según sus habilidades, sus capacidades y sus competencias. ¿Qué comprende aquí? El proceso de incorporación del personal a la organización desde su reclutamiento, evaluación, selección, admisión e inducción a la empresa, empleando para esto diversas técnicas como la observación, la entrevista, la aplicación de test, de cuestionarios de inteligencia, cuestionarios de personalidad, cuestionarios de intereses ocupacionales y evaluando actitudes específicas que puede poseer la persona. Se ocupa también de la evaluación del desempeño de los trabajadores en sus puestos de trabajo, los cuales sirven para mejorar el ambiente de trabajo, enriquecer la tarea, efectuar capacitaciones, ver lo que es la rotación y promoción del personal y determinar los salarios justos, adecuados para el trabajador, para que se sienta motivado en su trabajo. Comprende también las acciones de seguridad, higiene y salud ocupacional para prevenir acosos, hostilización y el conocido estrés laboral. La psicología de la organización se ocupa de la actividad laboral de las personas, es decir, de los trabajadores que ejecutan diversas funciones, tareas y roles en las diversas áreas. Esto comprende el análisis de puestos, el diseño de las tareas, la especificación y evaluación de los puestos de trabajo, la evaluación del esfuerzo y la fatiga en las tareas y su repercusión en el trabajador, el sistema de retribuciones y compensación del desempeño, aquí entra la motivación, el diseño de los procesos de trabajo, las estructuras organizacionales y el acondicionamiento de los ambientes físicos de trabajo
aquí entra la ergonomía. Aquí también se estudia la parte dinámica de la actividad organizacional, como las actitudes, la motivación y satisfacción en el trabajo, los cuales configuran el clima, el comportamiento y la cultura organizacional. Adicionalmente, se aboca a la mejora y el desarrollo de la empresa, implantando programas de círculos de calidad, mejora de procesos y tanto de la satisfacción de la atención del cliente interno, que es el trabajador, como el cliente externo, que es la persona que adquiere los productos y o servicios que ofrece la empresa. La psicología ergonómica, también llamada ingeniería humana, aplica conocimientos psicológicos hacia el análisis y la solución de problemas ergonómicos, es decir, la adaptación de las máquinas, la adaptación de tareas y ambientes de trabajo a la anatomía, fisiología, capacidades y limitaciones del ser humano. ¿Qué estudia principalmente? La conducta laboral y ejecución de tareas, previniendo fatigas, enfermedades ocupacionales. Para esto, toma en cuenta las condiciones de las herramientas, instrumentos, maquinarias y ambiente de trabajo, que comprenden la iluminación, la ventilación, la humedad, la distribución de los espacios y todos aquellos estímulos o factores físicos o psicológicos que tienden a mejorar sistemas de trabajo, elevando la productividad, mejorando el diseño de instrumentos, reduciendo la rutina y disminuyendo los accidentes y la siniestralidad laboral, creando condiciones adecuadas y fomentando conductas seguras en el trabajo para facilitar la seguridad, higiene y la salud ocupacional. Aquí tenemos otro tema, que es la psicología del consumidor, que enfoca el interés en el estudio de la conducta del consumidor y abarca lo siguiente: lo que es la investigación cuantitativa y cualitativa de las necesidades y motivación del individuo al momento de realizar la adquisición o la compra de un producto. La comparación transcultural de las culturas de compra. El estudio de los hábitos de compra y de consumo y su relación con los estilos de vida de las personas. Los efectos de las motivaciones, necesidades, aprendizaje y la personalidad en la decisión de una compra. La aplicación de técnicas de persuasión en las ventas en función de las necesidades naturales o necesidades creadas en los consumidores. También la selección, la capacitación y la formación de los vendedores. Aquí también se aborda la aplicación de los procesos cognitivos como la memoria, la creatividad, en aspectos de la comunicación y publicidad empresarial para alcanzar un mejor posicionamiento y recordación de marcas y productos en la mente de los consumidores. Y asimismo, estudia la efectividad publicitaria y la efectividad en las ventas. Aquí tenemos un cuadrito que nos habla de lo que es también el clima organizacional. Para cerrar esto, ¿no? Tiene que ver con los valores, ¿no? Si existe un adecuado clima, la persona se va a sentir bien, va a trabajar según sus valores, va a respetar la misión y la visión de la organización, el flujo de comunicación y de información entre los trabajadores y entre los trabajadores y sus líderes, sus jefes, va a ser adecuado. Los trabajadores van a participar mejor en las decisiones de la empresa. Se va a coordinar e integrar toda la organización. Van a trabajar
como uno solo y por tanto el personal se va a sentir satisfecho y por ende se van a lograr todos los objetivos de la empresa, todas las metas. Bueno, espero que este conocimiento haya sido útil para todos ustedes. Gracias por la atención prestada.